Estamos en ACN Magazine, en el marco de la Cátedra Kapuscinski 2015, Historia de la Comunicación Social en Colombia. Y hoy estamos con el profesor Jesús Galindo Cáceres. El profesor Jesús Galindo es profesor de la Benemérita Universidad de Puebla, en México. Y bueno, es un gusto tenerlo aquí, profesor. El gusto es mío. Usted nos ha dado una conferencia en el marco de la Cátedra Kapuscinski en la que ha hablado sobre su propuesta de trabajo en comunicación, pero yo quisiera tomar uno de los puntos de los que usted trató en la cátedra y es justo sobre el lugar que tuvo la expansión de los estudios de comunicación no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y quisiera preguntarle por qué cree que es en América Latina la región propicia en la que se extienden y en los que se consolidan los estudios en comunicación social. No es exactamente que en América Latina haya muchos estudios de comunicación, en realidad no sucede así, sino más bien era la genética de por qué en el continente aparece un tipo de comunicación que no es tan común en la agenda que nos viene de Europa y de Estados Unidos, que es el rollo de la religión católica. Bueno, resulta que uno de los orígenes genéticos de los programas de comunicación en el siglo XX es la Iglesia católica. Entonces esto llama la atención porque, por ejemplo, la sociología, como la entendemos ahora, la que se origina en principios del siglo XX, tiene a un lado el protestantismo. La sociología es un proyecto que está asociado a la matriz cultural del protestantismo. Y en cambio, la comunicación académica está asociada a la matriz cultural del catolicismo. Esto no se habla normalmente, es a lo que te referías, ¿no? Sí. Y esto es muy interesante, porque surge, eso sí surge en Europa, surge en parte en Estados Unidos y surge en América Latina, pero acá en América Latina tiene una especie de auge más interesante, porque converge la emergencia de los estudios con la teología de liberación, las comunidades cristianas de base, el movimiento juvenil de misiones y una izquierda latinoamericana que está muy alimentada de las ideas cristianas de la comunidad, de sentido, las relaciones horizontales y cosas por el estilo. Lo que decía el profesor hace un rato, de todo esto de la comunicación para el cambio social, comunicación alternativa y todos estos cuentos están muy alimentados de la matriz católica de izquierda o la matriz de izquierda católica o la relación entre estas cosas. Entonces, esto para mí potencialmente propone el que hay una escuela de comunicación latinoamericana que no ha terminado de desarrollarse, aunque tiene un montón de desarrollos, como escuchamos hace un momento, dentro de la figura esta de lo comunitario, y que es una agenda distinta a la que aparece en la agenda incluso de los congresos latinoamericanos y en los internacionales, que parte de la agenda de los medios. Entonces, la relación entre la agenda de los medios y la agenda esta comunitaria de matriz católica son dos agendas que se tocan, pero son genéticamente diferentes. Yo notaba, por ejemplo, que en los estudios genéticos que hay sobre la idea de la comunicación social o el concepto de comunicación social, esa forma en la que emerge el concepto tiene que ver con esa raigambre católica que surge con el Concilio Vaticano II, por ejemplo. ¿Qué tanto queda hoy todavía en los estudios de comunicación sobre esas ideas de lo comunitario y de lo social que vienen de eso? ¿Cuánto hay hoy todavía? En la primera vez que hice un ensayo sobre la relación oficial de la Iglesia Católica con política de comunicación fue como a mediados de los años 80. Entonces estuve trabajando con una teóloga de Lovaina, para ver los documentos, las encíclicas, los documentos oficiales del Vaticano, la parte de legislación y la parte de política pública. Bueno, esa parte de comunicación oficial no es de la que estamos hablando. Estamos hablando de la parte de la izquierda de la Iglesia Católica, de la cual hemos tenido oleajes a lo largo del siglo XX distintos en nuestro continente.
Lo más importante es la teología de la liberación y sus hijitos y nietos, que llegan hasta la fecha. El discurso de la comunicación para el cambio social tiene esa matriz. Y entonces, fíjate que es muy interesante que cuando esto se posiciona como un grupo de trabajo a nivel mundial, por ejemplo en AMCIER, la Asociación Mundial de Estudios de Comunicación, la presencia latinoamericana sí es definitiva. O sea, hay estudios de comunicación para el cambio social que son asistencialistas en prácticamente todas partes del mundo. Hace rato platicábamos de Clemencia Rodríguez, que es una chava de acá de Bogotá, que luego ha hecho periplo por diferentes cosas. Ella viene de una matriz también. Trabajó aquí en el CINEP y en la Javeriana, y es la gestora del Son de la Tambora, que es un portal de estudios de comunicación alternativos de los que estamos hablando. Sí. Y a la hora que tú revisas todos los programas, todos los reportes, todos los proyectos que tienen que ver eso, una y otra vez están conectados de alguna manera con alguna matriz, alguna agencia o algún protagonista asociado a iglesia. Y cuando se habla de estudios de otra cosa de comunicación, América Latina no tiene tanta importancia en las agendas internacionales, porque esta agenda de los estudios para el desarrollo son las agendas asistencialistas, y todo tiene un elemento comunitario. Entonces, como ves, ahí se vuelven a articular varias cosas. Sí. Esto no creas que estás tan claro, por eso me gusta que te interese, ya es lo que tendríamos que estudiar despacito. Sí. La propia gente que trabaja acá en Colombia, o por ejemplo, en este tipo de áreas, ellas mismas a veces no tienen muy claro qué tan católicos son. Incluso algunos te dirían que ni católicos son, pero la matriz de la cual viene su preocupación, su sentido de comunidad, su sentido de cambio social y de no sé qué rollo, viene de una matriz cristiana. Incluso yo quisiera preguntarle sobre algo que usted menciona constantemente en el trabajo que ha hecho y en el trabajo que hace con su grupo de investigación. Y esta idea de la genética de la comunicación, de hacer un tipo de historia de las mentalidades, esa propuesta, una historia de las mentalidades de la comunicación social. Y quisiera preguntarle en específico, hacer esa historia, ¿cómo contribuiría para hacer una reflexión también epistemológica sobre la comunicación? Dentro del proyecto de comunicología general, hay una de las fuentes, una fuente importante, es Manuel Martín Serrano, el teórico de la comunicación español. Entonces, Manuel Martín Serrano recupera de Piaget y su psicogenética un concepto en la matriz que conecta la ontogénesis individual con la filogénesis social. Técnicamente eso se llama autonomía, cuando es un reforzamiento del yo-tú, de la individualidad, y heteronomía, cuando es una configuración que refuerza la parte comunitaria del nosotros. A la hora que tú revisas la filosofía, la relación entre filosofía y comunicación, la revisamos nosotros en el proyecto de comunicología, las dos figuras básicas que aparecían en el siglo XX del campo filosófico ocupado en algún sentido en su agenda por el tema de la comunicación eran, por un lado, la parte matemática, la parte de matemática de la información, peleándose básicamente con ella porque no es humanista, no sé qué, y la parte de fenomenología, donde asuntos como el yo-tú y el nosotros están en el centro. Entonces, la filosofía también se ha preocupado de la comunicación en dos sentidos en el siglo XX, en el sentido más científico, y le hace mucho ruido, el sentido cibernético, matemático, o en el sentido humanístico, fenomenológico, que es otra vez el yo-tú, que vuelve a tener, toda esa fenomenología tiene una matriz otra vez católica, cristiana, y se repite la historia una vez más. Entonces, tomando a Piaget en su relación con Manuel Martín Serrano y el pensamiento comunicológico posible, la epistemología, la teoría de la comunicación, pues vamos a ver, hay una sociogenética de la comunicación, una comunicogenética perfectamente posible, que tú a partir de cualquier nicho, región,
área, ámbito de vida social, la percibas desde el punto de vista comunicológico y luego la reconstruyas desde un punto de vista de la comunicogenética. Y en esa comunicogenética, uno de los elementos constructivos de cualquier área de la vida social es cómo han dado la tecnología que ha construido la relación entre autonomía o heteronomía y sus énfasis. Sí. Hay más énfasis autonómico, individualista, esa es la ingeniería social general de la sociedad de mercado, o la genética de la comunitaria, que eso está en un antecedente que fue destruido a lo largo de 2 o 3 siglos. Y sin embargo las dos matrices conviven hoy. En nuestros países, que son muy católicos o cristianos en un sentido amplio, la matriz comunitaria de nosotros es parte de nuestra genética social. Pero por otro lado también somos grandes consumidores individuales, por lo tanto construidos con la otra genética del individualismo autonómico, y ambas conviven. Entonces siempre la pregunta que queda es, ¿qué tanto hay una cosa de otra y de qué manera pueden reorganizarse o reintervenirse? Te voy a platicar una breve anécdota. Cuando el temblor del 85 en la Ciudad de México, algo que sorprendió a todo mundo fue que una sociedad, la sociedad de la Ciudad de México, que se pensaba inmensa, anómica, separada, cada quien su vida, nadie se interesa por nadie, o sea, procesos autonómicos, una sociedad moderna, contemporánea, de individuos empobrecidos y rabiosamente individualistas y ambiciosamente individualistas. De pronto se da el temblor, se destruye una parte de la ciudad, hay un montón de muertos y damnificados, y ¿sabes qué es lo que sucede? Sin que haya gestión institucional, ni de la Iglesia, ni del Estado, ni de ninguna organización, la gente por su propia cuenta se solidariza, arma tramas de tejido espontáneo, comunitario, solidario, colaborador, para ayudar a los que habían quedado en desgracia. Y entonces Tiros y Torianos se sorprenden. Pero ¿dónde estaba esta gente? Pues no supuestamente somos una sociedad donde ya de egoístas y que no nos interesa a nadie. Sí. Pero también somos católicos y también vamos a misa regular, más o menos, no sé, lo que sea. Pero la matriz comunitaria, aún dentro de una sociedad individualizada y egoísta, está ahí, no ha desaparecido. Esas cosas no se borran de un día para otro. Entonces, ¿cuántas cosas podríamos hacer? Genética, epistemología, ingeniería social, comunicología. ¿Cuántas cosas podemos hacer todavía para prender el fuego de lo comunitario, para procesos de retejido social, solidarios y de colaboración? Un montón de cosas, porque no tenemos que inventar nada, solo reforzar lo que ya está ahí y que construyó nuestra genética genealógica de comunidades indígenas y nuestra genética genealógica de varios siglos de catolicismo y cristianismo en nuestro continente. Sí. Fascinante. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a continuar en una segunda parte con esta entrevista con el profesor. Muy interesante entrevista. Y con esos temas que nos ha ya presentado, algunas cosas sobre las que sería muy interesante que pudiéramos ahondar. Y les agradecemos a las personas que nos han visto en ACN Magazine. Y vamos con una segunda parte de la entrevista con el doctor Jesús Galindo Cáceres.